Bienvenidos a Historia Viva. Mi nombre es María Margarita López, historiadora, y quiero compartirles a ustedes la experiencia que tuvimos en la Filbo moderando unas charlas maravillosas de historia. La primera conferencia, la primera charla que tuvimos en nuestro evento Un día con la historia dentro del marco de la Filbo fue con Patricia Díaz y este libro que es absolutamente maravilloso, que se llama Mary English, la Belle de Bogotá. Es escrito por Patricia Díaz y es de la casa editorial Periscopio. Entonces, si me lo permiten, voy a pasar a darles mi reseña personal de este libro que a mí me voló la cabeza. Mary English, la Belle de Bogotá, de Patricia Díaz, es una obra que rescata del olvido la historia de una mujer extraordinaria que desde las sombras de la historia oficial desempeñó un papel crucial en la independencia de Colombia. A través de una narrativa envolvente y meticulosa, Díaz nos presenta a Mary English, una inglesa que junto a su esposo, el coronel English, formó parte de la Legión Británica, que apoyó la causa independentista de Simón Bolívar. El descubrimiento de un mechón de cabello de Bolívar en la correspondencia de Mary English, conservada durante 2 siglos en el ático de su familia en Londres, fue el punto de partida para esta novela histórica. Este hallazgo, que formó parte de una exposición de la Biblioteca Británica sobre el bicentenario de las guerras de independencia en América del Sur, reveló la existencia de esta mujer, una mujer valiente y decidida, conocida como la amiga Bolívar o la Belle de Bogotá, que desempeñó un papel crucial en el reconocimiento de la soberanía de la Gran Colombia. Reescribir la historia es un mandato, es fundamental para poder entender la multiplicidad de voces que sucedió en el proceso histórico. Y ese es el caso de las mujeres en la independencia de Colombia. Y un gran ejemplo precisamente es Mary English. Durante mucho tiempo la historia de la independencia fue contada a través de una mirada épica, una mirada masculina, nacionalista, donde los grandes hombres y nuestros grandes héroes eran hombres criollos con espadas al cinto, con discursos encendidos, y sin embargo esa versión deja por fuera una multiplicidad de voces que fueron fundamentales para el proceso de la independencia, y es el caso particular de las mujeres, que desde la retaguardia, el espionaje, la diplomacia, la escritura y el sacrificio cotidiano sostuvieron las gestas libertadoras con igual valentía. Recuperar sus historias no es solamente un acto de justicia simbólica, es también una forma de comprender más plenamente los matices, las tensiones y las redes humanas que hicieron posible la independencia. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? En nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia, invitada y aliada de Filbo, en el marco de la feria y en el Día de la Historia, tengo el gran honor de presentar a ustedes a una escritora colombiana que nos va a hablar de una obra sensacional. Mary English, la Belle de Bogotá. Nuestra invitada es Patricia Díaz Daza. Patricia es caleña, es escritora, fue cineasta o ha sido su pasión, y como cineasta empezó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá. Fue participante como actriz y como directora en varios montajes del momento. Hizo una maestría en cine en Northern School Film and Television en Inglaterra, cerca a Yorkshire. Y también hizo un posgrado en guiones en la National Film TV School, ambas entidades de gran importancia en el mundo del cine en Inglaterra. Patricia vivió en Inglaterra desde los 25 años hasta el año 2019. No nos abandonó todo ese tiempo. Estuvo entre Inglaterra y Bogotá y Colombia, digámoslo así, y se radicó definitivamente en el país en el año 2019. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas.
por la presentación de hoy. Bueno, un día con la historia es un día, todos los días son con la historia, entre otras, ¿no? Porque así no lo queramos, la historia siempre está presente en nuestras vidas y aunque no pensemos que somos sujetos activos de la historia, siempre estamos siéndolo. Ayer leía una entrevista con Diana Uribe sobre la historia y ella decía que todas las carreras en las universidades deberían tener la cátedra de historia para empezar, porque si tú estudias lo que quieras que estudias, tendrías que saber la historia de esa cátedra. Yo no soy historiadora, me han presentado no hoy, pero antes como historiadora, entonces les advierto que no soy especialista en ese tema. Mi tema realmente es mucho más de curiosidad, siempre me ha gustado la historia, no lo niego, pero un poco esta historia llegó a mí y la historia, voy a leer, es un poco algo que escribí porque es más fácil seguir un guión aquí que ponerme a hablar. Entonces, la búsqueda del sueño y el fantasma de la libertad, la revolución fue una idea poderosa en Europa y en las Américas de los siglos XVIII y XIX, como muchos de ustedes saben, que se extendió con rapidez y resultados espectaculares. A principios del siglo XIX en Sudamérica, donde estamos un grupo de criollos adinerados y cultos, decidió cambiar el rumbo de la historia del continente al declarar su independencia de España. Ecos y reinterpretaciones de esta versión persisten hasta nuestros días. Hace 10 años empecé a escribir una novela histórica sobre esta mujer que está aquí en esta imagen, que se llama Mary English. Y este es un óleo de ella que fue hecho justo en 1820 antes de tomar el barco que la trajo a la isla Margarita. Vivió de 1789, nació en el año de la Revolución Francesa y murió en 1846. Nació en Faversham, en Kent, en el condado de Kent, en Inglaterra, y murió aquí en Cúcuta. Y yo describo esta novela que quería hacer, esta narrativa se desarrollaría en torno a un caso de lo que describiré como inmigración inversa. Mary se fue a vivir a mi país natal, acá a Colombia, mientras que yo he vivido gran parte de mi vida en el Reino Unido, de mi vida adulta. Mary escribió en inglés desde Colombia, lo que ofrece una perspectiva europea de su vida allí, y a través de la vía inversa, escribiendo en español, mientras viví en el Reino Unido, esperaba aportar elementos de una perspectiva latinoamericana sobre Europa. Escribir sobre mujeres, incluyendo europeas y criollas, indígenas y negras, en América Latina del siglo XIX, no solo es una cuestión de narrar el pasado, sino un acto de creación en sí mismo. El escritor necesita dotarlas de cuerpos, pensamientos, sueños, personalidades y voces, atributos que han estado ausentes de los relatos históricos. En el siglo XIX las mujeres latinoamericanas somos o éramos marginales en la narrativa masculina y heroica de las guerras de la independencia. Con una presencia esporádica, las heroínas del continente aparecen como víctimas sacrificiales definitivas, incapaces de ser perdonadas por el poder tiránico del rey. Mi intención no era solo utilizar mi interpretación imaginativa de las vidas de estas mujeres y hombres, sino también indagar en el significado de sus intercambios emocionales y el valor simbólico de sus transacciones, arrojando luz también sobre cuestiones de estatus y seguridad financiera. Como indicó la escritora inglesa de novelas históricas Hilary Mantel, el pasado no es un terreno muerto y recorrerlo no es un ejercicio estéril. La historia siempre está cambiando tras nosotros y el pasado cambia un poco cada vez que lo contamos. Me encontré por primera vez con el nombre de Mary English en Viva la Libertad, una exhibición de la Biblioteca Británica, coincidiendo con el bicentenario de las guerras de la independencia. Como colombiana residente en el Reino Unido, me intrigó la historia de esta extraordinaria inglesa que viajó a Colombia
en su juventud y se estableció aquí después de un breve regreso al Reino Unido en 1823. Entre los documentos de esta exposición se encontraba un mechón del cabello de Simón Bolívar. Esto había sido enviado, este mechón de cabello había sido enviado como memento mori a Mary English. Me fascinó la idea de que el ADN de Bolívar estuviera vivo en este objeto y la asociación de su cabello, cabeza y cerebro con sus ideas me evocó el poder de su sueño utópico que sigue aún vivo en personas y países de todo el mundo, incluyendo nuestro continente y nuestro país. ¿Quién era esa inglesa que mereció semejante regalo? Entonces, su correspondencia me enteré que no era conocida ni en Inglaterra ni en Colombia. Su correspondencia había permanecido escondida 200 años en el ático de la casa de sus descendientes. Y tenerla disponible me brindaba una fantástica oportunidad de acceder directamente a la versión de los hechos y recrear su historia. Mi objetivo como escritora de ficción no era solo leer y recrear las narrativas descritas en su correspondencia, sino interpretar el subtexto, prestar atención a los detalles y ofrecer al lector una visión dramática del conjunto. Me sentí muy motivada a escribir esta historia porque siempre quise leer sobre las mujeres de este periodo en Colombia y no había encontrado mucho material al respecto, sobre un personaje que a través de su correspondencia con su hija, durante muchos años diera testimonio en primera persona y muchas veces como testigo de los eventos históricos de la formación de Colombia en el siglo XIX. Bueno, esta es la introducción inicial a mi novela. Brevemente diré que Mary nació en esta ciudad de Faversham, como ya les dije, y ya Bolívar había visitado a comienzos del siglo XIX buscando desesperadamente fondos para la campaña de independencia y Mary ya estaba viviendo en Londres. Bolívar no logró obtener inicialmente el apoyo del gobierno del Reino Unido debido a una alianza existente con España contra Napoleón. Recordemos que era la alianza le quedaba muy difícil apoyar a los criollos si eran aliados contra Napoleón de los españoles. Sin embargo, cuando terminan las guerras napoleónicas, se abre la posibilidad del reclutamiento de la legión británica, de la legión inglesa, que está comprendida no solo por ingleses, sino galeses, escoceses, irlandeses del norte. Realmente la historia de ella, ¿qué se sabe antes de su aparición en la oficina de Méndez, que era el venezolano que reclutaba a los ejércitos? Le decían la fábrica de coroneles, porque todos los que desearan venir acá con la Legión Británica eran inmediatamente ascendidos en cargo si se adherían a esta nueva empresa. Ella entonces se conocía, como les decía, como la fábrica de los coroneles. La aspiración era venir a luchar con la independencia, pero también había la promesa de casi una protoemigración donde podían adquirir tierras y permanecer en América Latina con propiedades y obviamente ganar en estatus. Pero de Mary se sabe muy poco. Ella es de un origen humilde y su viaje del pueblo de Faversham, donde nació, su pueblo natal, a Londres, dejando atrás a su familia semi-indigente, es una hazaña en sí. Y ciertamente ella no tuvo una educación escolar, pero sus cartas están escritas con fluidez, combinando el humor con expresiones de sufrimiento, lo mundano y los grandes acontecimientos trágicos de los que fue testigo. Se presenta como una persona observadora, con una perspectiva fuertemente individual. Es una hija de su tiempo, una hija de la Ilustración, nacida entre dos revoluciones, entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.
una época en la que la historia se estaba haciendo de manera vívida y visible. Valoraba la libertad de los poderes despóticos y tiranos y visitó el lugar de la batalla de Waterloo en 1815 bajo la influencia del romanticismo de Lord Byron, al cual admiró por su poesía y su vinculación a la lucha por la libertad de Grecia del Imperio Otomano. Entonces, estas son como influencias que ella tuvo, ¿no? Y Mary English se unió a lo que un estudioso llamado Brown en Inglaterra, que ha escrito un libro muy bueno sobre la Legión Británica, llama Los mercenarios y aventureros ingleses que llegan acá a ayudar a Bolívar en el proyecto de la independencia. Acompañado, como ya se dijo, de su esposo. Historia de Mary. Tenemos la suerte de tener este archivo que es correspondencia considerable, ya que escribió extensamente a su hija Eliza, Eliza, que fue una hija ilegítima, porque ella al casarse con el padre de ella, no sabía que él era ya casado, o sea, era vígama. Entonces, esto pesa muchísimo en la familia y en la historia de Mary. Y es por lo cual durante 200 años permanece su correspondencia escondida en el ático de la familia, porque la familia ya tenía otra historia, se había casado inclusive con personas de la aristocracia inglesa. Aquí la persona que había documentado mucho su vida es la descendiente Lady Drusilla Scott, que se pregunta en una biografía que ella hace: ¿cómo es que una mujer nacida en una familia sin riqueza ni distinción produjo una joven talentosa, aventurera y decidida como Mary? Entonces, esta pregunta sigue sin respuesta, y es lo que yo estoy tratando de hacer con mi novela. ¿Quién era Mary? ¿Cómo es posible que una mujer nacida en una época en que las mujeres no tenían educación ni oportunidades alguna, logra volverse agente de un banco, venir con la Legión Inglesa a la isla Margarita y luego venir acá a Bogotá, establecerse en Bogotá, ser conocida dentro de la sociedad bogotana como la Bella de Bogotá, tener una relación amistosa con Bolívar, y uso la palabra amistosa porque en realidad fue así? El Código de Honor del siglo XIX no permitía este tipo de aventuras de la cual la ficción ha hecho mucho uso de Bolívar mujeriego. No, ahí no se le podía pasar la raya con los ingleses o con los europeos, ¿no? Entonces él lo sabía muy bien, y el honor es el centro de este drama, ¿no? Porque por honor también no, los pocos o bastante pretendientes, bueno, normal, tuvo pretendientes después de su viudez con el coronel Tower English. No doy muchos detalles porque les arruinó la lectura de la novela. Sin embargo, su vida afectiva y amorosa es tan compleja como una novela del siglo XIX. O sea, realmente muchos factores entraron en esto. El hecho de ser considerada vígama, a pesar de no serlo, y no poder hacer absolutamente nada por remediar el Estado, sí le previno de poderse casar con algunos de sus pretendientes, para los cuales esto era muy importante. Finalmente logra casarse con William Grenap, que no le importó nunca que su pasado, de alguna manera, acá en América. Un poco se decía que los ingleses que venían acá, una vez atravesado la línea ecuatorial, eran todos solteros, ¿no? Entonces esa era la idea, y eso sí no aplicaba para las mujeres, obviamente, de las cuales el honor seguía siendo muy impuesto, y sobre todo acá en la sociedad bogotana, de la que fue